Hoy vamos a ver de giroscopio y conservación del momento angular el ejercicio resuelto número 7. Control Moment Gyroscope. Un giroscopio de control de momento es un dispositivo de control de orientación usado en naves espaciales de gran tamaño. A diferencia de las ruedas de reacción analizadas en el ejercicio anterior, en este caso el disco volador o flywheel gira a una velocidad angular constante y el torque usado para hacer rotar a la nave se obtiene cambiando la posición de los gimbal que sujetan a los giroscopios. Si nuestro Control Moment Gyroscope está formado por dos discos de 99,8 kilogramos de masa y 0,376 metros de radio que giran a 6.600 revoluciones por minuto en sentidos contrarios, calcular a. ¿Cuál es el funcionamiento del Control Moment Gyroscope analizando los vectores de momento angular? B. ¿Cuál es el momento angular de cada disco? C. ¿En qué posiciones el momento angular neto es 0? D. ¿Cuál es el valor del momento angular neto si el eje de cada rueda se encuentra a 45 y 135 grados respecto al horizontal? ¿Cuál es el momento angular máximo que puede producir el giroscopio de control de posición y cuándo se obtiene? Bien, tenemos acá a este giroscopio de control de momento de posición que básicamente son flywheel o rueda giratoria, que es el giroscopio que gira a alta velocidad, pero en este caso giran a una velocidad constante. Y lo único que se hace para controlar la posición de la nave en la que están instalados, que generalmente son naves espaciales de gran envergadura, se cambia la posición, es decir, estos motorcitos que están acá giran los giroscopios a diferentes ángulos para generar un momento angular neto que produzca la rotación deseada en la nave. En este caso estamos analizando el giroscopio de control de posición o de momento solo, sin haberlo instalado en ninguna nave espacial, pero vamos a analizar su funcionamiento. Como vemos, en este caso se han rotado hacia abajo y gira en sentido antihorario. Ahora se gira a máximo ángulo que 90 grados y gira más rápido en este sentido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la física que hay atrás de este aparato o máquina? Bien, vamos a dibujarlo en la posición base, donde están a 90 grados respecto al horizontal. Como están girando a una gran velocidad angular, si aplicamos la regla de la mano derecha, es decir, cerramos la mano derecha en el sentido en que está girando, que da la vuelta, el pulgar nos indica que el vector de momento angular es este. Es decir, esta rueda que gira a una alta velocidad angular, que nos dijeron que son 6.600 revoluciones por minuto, al tener masa y un momento de inercia, le corresponde este vector de momento angular que más tarde lo vamos a calcular. Pero esta rueda gira a la misma velocidad pero en el sentido contrario. Si aplicamos ahora la regla de la mano derecha, cerrando la mano derecha en el sentido que da la vuelta, el pulgar de la mano derecha nos va a indicar que el vector de momento angular correspondiente a esta rueda o flywheel o disco es este. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando vemos la animación que las ruedas están girando a alta velocidad en esta posición que es 90 grados respecto al horizontal, están quietas? Es decir, ¿por qué no gira? Bien, si vemos acá en la animación, cuando están en esta posición, está quieto. Y cuando cambian la posición, empieza a girar hacia un lado o hacia el otro. Para ver por qué pasa esto, vamos a hacer una suma vectorial. Es decir, queremos saber cuál es el momento angular total que tiene este sistema. Simplemente lo vamos a hacer en forma vectorial. El momento angular 1 está hacia la izquierda, más el momento angular 2 que está hacia la derecha. Como las dos ruedas son iguales, giran a la misma velocidad, pero en sentidos contrarios, estos momentos angulares son iguales y opuestos. Si los sumamos, nos dan 0. Es decir, el momento angular neto que tiene este giroscopio de control de momento es 0 cuando las ruedas están enfrentadas. Ahora, como vemos en la animación, una vez que los ángulos cambian, el giroscopio de control de momento, o CMG, gira en este caso en sentido horario. ¿Por qué? Bien, para encontrar el por qué, vamos a dibujar a nuestro CMG quieto
pero con un ángulo de inclinación de 45 grados respecto a la horizontal. En este caso siguen girando a la misma velocidad porque siempre giran a velocidad constante. La mano derecha ahora nos va a indicar que el vector de momento angular está inclinado hacia arriba a 45 grados y para la otra rueda, que está girando en el sentido contrario, aplicamos la regla de la mano derecha y nos va a indicar que el vector de momento angular está a 45 grados respecto a la horizontal. Ahora, si sumamos estos vectores de momento angular, vamos a tener que el momento angular total es el vector de momento angular 1 más el vector de momento angular 2. Vamos a sumar en forma vectorial, es decir, por método gráfico. Tenemos L1, donde termina la punta del vector L1, vamos a poner el vector L2. Ahora sumamos, es el vector que va desde donde empieza el vector L1 hasta donde termina el vector L2. Y tenemos el momento angular total o neto. ¿Qué pasa? Las componentes horizontales de estos vectores se cancelan de pares. Quiere decir que ahora nuestra máquina de control de momento angular tiene una cantidad de momento angular neto en esta dirección hacia arriba. Como se tiene que cumplir la ley de conservación del momento angular, todo este cuerpo, todo este sistema va a tener que girar en el sentido contrario, de modo tal que el momento angular que tenga el aparato sea igual y opuesto al momento angular neto que generan estas dos ruedas giratorias. Ahora, si aplicamos la regla en la mano derecha, pero ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a poner el pulgar indicando en dirección del vector de momento angular. Y como está cerrada nuestra mano derecha, es como gira la nave. Es decir, si vemos la mano derecha está cerrada así, es decir que ahora toda la nave donde está puesto este equipo tiene que girar en este sentido, que sería sentido horario. Repasemos. Tenemos a estas dos ruedas que pesan 100 kilos cada una más o menos, girando a 6.600 revoluciones por minuto y tienen momento de inercia. Cuando están en forma horizontal y opuesta como acá, los momentos angulares se cancelan y no hay un momento angular neto. Ahora, cuando estas ruedas se giran cierto ángulo, lo que sucede es que empieza a aparecer un momento angular neto, que es más grande mientras mayor es el giro de las ruedas. Este momento angular neto lo que produce es un cambio en el momento angular del sistema. Pero como se tiene que conservar, porque se tiene que cumplir la ley de conservación del momento angular, toda la nave va a tener que girar en el sentido opuesto. Es por eso que el sistema empieza a girar, como vemos la animación, en el sentido opuesto al momento angular neto generado por estas ruedas. Este sistema de control de momento angular se diferencia de la rueda de reacción en que, como vimos, la rueda de reacción en el ejercicio anterior es simplemente una rueda que gira cuando se necesita hacer girar el cuerpo. Entonces su velocidad varía y mientras más rápido gira, mayor es el momento angular que genera, por lo que la nave, en este caso el telescopio Hubble, gira en el sentido contrario. A diferencia de la rueda de reacción, el giroscopio de control de momento, las ruedas se giran siempre a la misma velocidad y lo único que se hace es cambiar el ángulo en que están orientadas las ruedas. En este caso son sistemas de un solo eje, pero hay de 2 o 3 ejes, gimbales de 1, 2 o 3 ejes. Y dependiendo del ángulo que tengan, el vector momento angular que se obtiene. Este sistema es mucho más eficiente y para la misma masa tiene un mayor torque. Otra de las ventajas que tiene, a lo que la rueda gira siempre a la misma velocidad, estos motores son chicos y ahorran energía. Y ya que las naves espaciales en el espacio solo usan energía eléctrica solar, es muy importante. Es decir, este giroscopio genera un momento angular mucho más grande que la rueda de reacción. Por eso se usa en naves espaciales más grandes como en la Estación Espacial Internacional, que lo vamos a analizar en el ejercicio siguiente. Bien, si no han entendido mucho hasta ahora, lo vamos a seguir viendo a medida que resolvamos el ejercicio. Entonces, nos dicen que esta rueda, o flywheel se llama en inglés, que la rueda giratoria, tiene un radio de 0,376 metros, que este es el tamaño de la rueda que tiene el giroscopio de control de momento de la Estación Espacial Internacional,
nos dicen que su masa es 99,8 kilogramos y además nos dice que giran a una velocidad constante de 6.600 revoluciones por minuto y el ángulo que toman es de 45 grados, 135 grados, o sea, son datos donde vamos a tener que calcular, y lo que nos están preguntando es cuál es el momento angular de cada disco o flywheel, cuál es el momento angular neto, cuál es el momento angular neto cuando está a 45 grados y a 135 grados cada rueda, y cuál es el momento angular neto máximo que se puede obtener con este giroscopio de control de momento angular. Vamos a empezar calculando el momento angular máximo que obtiene cada rueda usando la ecuación de momento angular que vimos para cuerpo rígido, que es el momento de inercia del cuerpo rígido, en este caso la rueda, por la velocidad angular. Lo primero que vamos a ver es que esta rueda es un disco sólido, entonces el momento de inercia, de acuerdo a las tablas, es igual a 1 medio de la masa por el radio al cuadrado. Recuerden que esta ecuación la hemos demostrado matemáticamente en los ejercicios de momento de inercia. Si quieren verlo, acá les dejo el link. Y la masa es 99,8 kilogramos. El radio es 0,376 metros. Fíjense que es bastante grande. Nos queda que el momento de inercia de cada rueda es 1 medio de 99,8 kilogramos por 0,376 metros elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos queda que el momento de inercia de cada rueda o disco es de 7,05 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora, si nos fijamos, la velocidad angular está en revoluciones por minuto, vamos a tener que convertirla a radianes por segundo. Para ello decimos que 6.600 revoluciones por minuto. Sabemos que 2 pi radianes es una revolución. Revolución se simplifica con revolución y sabemos que un minuto son 60 segundos. Entonces minuto se simplifica con minuto. Hacemos esta cuenta, 6.600 por 2 pi radianes dividido 60 segundos y nos da que 6.600 revoluciones por minuto son 691,2 radianes por segundo. Ahora sí tenemos todos los datos para calcular el momento angular de cada rueda, es decir, su magnitud. Nuestro momento de inercia vamos a reemplazar 7,05 kilogramos por metro al cuadrado. Y donde está la velocidad angular vamos a reemplazar 691,2 radianes por segundo. Nos queda que el momento angular es igual a 7,05 kilogramos por metro al cuadrado por 691,2 radianes por segundo. Hacemos esta cuenta y nos da que el momento angular máximo de cada rueda es de 4.873 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Bien, si es máximo o mínimo, acá no hay diferencia porque siempre giran a velocidad constante. Esa es la principal diferencia con la rueda de reacción y que lo que cambia es el ángulo de inclinación en la que se encuentra girando el disco. Ahora nos preguntan en qué posiciones el momento angular neto es 0. Vamos a escribir simplemente que el momento angular total o neto es igual al vector de momento angular 1 más el vector de momento angular 2. Entonces, simplemente vamos a despejar al momento angular 2, este vector lo pasamos a este lado de la igualdad restando y nos queda que el vector de momento angular 1 tiene que ser igual al vector de momento angular 2 pero de sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este es el caso que vimos recién donde las ruedas están en la misma posición pero girando en sentidos contrarios. Es por ello que estos vectores de momento angular son iguales pero con signo opuesto. Si los sumamos nos dan 0. En este caso, cuando los vectores están orientados a 180 grados, es decir que las ruedas en realidad están en sentido opuesto, el momento angular neto del sistema es 0. Es decir, este sistema se dice que tiene almacenado mucho momento angular. Como siempre están girando a alta velocidad, el momento angular lo tiene la nave. Lo único que hay que hacer es reorientarlo para tener un momento angular neto y usarlo para posicionar la nave espacial. Ahora lo que nos preguntan es cuál es el valor del momento angular si cada rueda se encuentra a 45 grados y 135 grados respecto a la horizontal. Bien, en este caso vamos a una suma vectorial, pero es este el caso, en el que cada eje está a 45 grados, el eje de rotación, y en este caso el eje de rotación está a 135. Bien, si no lo ven bien, fíjense que ahora los momentos angulares están a 135 grados respecto al eje X positivo y a 45 grados respecto al eje X positivo. Entonces,
Ahora calculamos la magnitud, es decir, vamos a tomar la magnitud del vector de momento angular, que es la que acabamos de calcular, por el seno de 45 grados, más la magnitud del vector de momento angular 2 por el seno de 135 grados. ¿Por qué el seno? Porque estamos tomando los catetos opuestos. Acuérdense que esto se suma vectorialmente, la componente en el eje X se cancelan y se suman las componentes en el eje Y. Simplemente reemplazamos donde están los vectores de momento angular, que es la magnitud. Vamos a escribir 4.873 kilogramos por metro al cuadrado por segundo y nos queda que el momento angular neto cuando los ejes están a 45 grados es de 4.873 kilogramos por metro al cuadrado por segundo por el seno de 45 grados más 4.873 kilogramos por el metro al cuadrado por segundo por el seno de 135 grados. Bien, hacemos esta cuenta y nos da que la magnitud del momento angular neto es de 6.891,5 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Fíjense que la suma vectorial de estos dos vectores que están en rojo nos da una componente en el eje Y, exactamente en el eje Y, muy grande, que es de 6.891,5 kilogramos por metro al cuadrado. Por eso cuando se pone la rueda hacia arriba, como vemos en la animación, gira en sentido contrario para conservar el momento angular total del sistema. Ahora, lo que nos preguntan es cuál es el momento angular máximo obtenido por el control moment gyroscope y en qué posición se obtiene. Bueno, acá como lo vemos en la animación es justamente así. Cuando el eje está exactamente a 90 grados respecto a la horizontal, esta suma se vuelve máxima y la nave tiene el máximo poder de giro. Lo vamos a calcular analíticamente. En este caso de vuelta tenemos una suma vectorial y acá tenemos a nuestro giroscopio de control de momento produciendo el máximo momento angular neto. En este caso los vectores de momento angular se van a sumar, los dos son paralelos y si los sumamos vectorialmente ponemos uno arriba del otro. La suma va a ser el momento angular neto que tenemos que calcular. Esto siempre va a suceder siempre y cuando estos ejes, el eje de giro de cada giroscopio, sean paralelos. Mientras sean paralelos y estén girando en sentido contrario, este momento angular neto en este caso está hacia arriba, pero puede ir cambiando su ángulo. Si lo sumamos, vamos a tener que la magnitud de este momento angular neto máximo va a ser 2 veces la magnitud de cada vector en forma independiente. Es decir, 2 por 4.873 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Hacemos esta cuenta y nos queda que el momento angular neto máximo es de 9.746 kilogramos por metro al cuadrado. Bien, este momento angular neto siempre se cumple, no lo he escrito, pero dice en qué posición se obtiene. Bien, se va a obtener siempre que los ejes de rotación sean paralelos. No importa la inclinación, siempre tienen que ser paralelos. En este caso están los dos a 90 grados respecto a la horizontal, pero si los dos estuvieran a 110 grados, también este momento angular neto sería máximo, pero estaría inclinado 110 grados respecto a la horizontal. En el siguiente ejercicio vamos a ver a este giroscopio de control de momento o de posición en funcionamiento. Acuérdense que se usa para naves espaciales grandes porque generan un torque mucho mayor que las ruedas de reacción. Y se le dice que almacenan momento angular porque mientras están en esta posición, girando en sentido contrario, con los ejes sería antiparalelo en realidad, el momento angular neto es 0. Está, pero su suma vectorial se cancela. Cuando empiezan a girarse, se pueden ir sumando y generando un momento angular neto hasta que puede llegar a ser máximo y la nave empieza a girar. Bueno, espero que les haya gustado el ejercicio. Si les quedó alguna duda me escriben. Esto es simplemente como una curiosidad. Para estudiar física no es suficiente. Manejar este tipo de control de momento angular es muy complejo, pero su principio de funcionamiento es el que estamos viendo. Se juega con este vector de momento angular máximo, haciendo variar las posiciones de estos vectores de momento angular individuales. Y si te sirvió el ejercicio, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.